Buenos días, mi nombre es Pablo Hernández, pertenezco al soporte técnico de Alibaba dentro de GTI, soy técnico preventa. Lo que vamos a ver en este evento, de estos minutos que tenemos previstos para el webinar, es un área muy concreta, el balanceo, la distribución de carga dentro de Alibaba Cloud, que es un elemento importante a la hora de hacer despliegues que sean escalables o a la hora de añadir resistencia o disponibilidad a los servicios cuando se publican en la nube de Alibaba. Alibaba Cloud, como sabéis, tiene un portfolio enorme. Es un gran fabricante asiático, el equivalente en todo, si no lo supera a Amazon o cualquier otro proveedor que podáis pensar. Dentro de de toda su oferta, de lo que vamos a hablar dentro de esta serie. Recordad que este webinar es uno de una secuencia que estamos construyendo poco a poco que va poniendo el foco en diversos aspectos de despliegue dentro de la plataforma. Hoy vamos a hablar exclusivamente de lo que veis en el recuadro en rojo, el balanceo de carga, SLB, que es un elemento de arquitectura del que se dispone dentro del área de computación. Otros días hemos hablado de almacenamiento, de la base de datos, de el despliegue de máquinas virtuales. Hablaremos en su momento de las capacidades de inteligencia artificial y los verticales que pone a disposición de los clientes Alibaba Cloud. Así que, bueno, dentro de el tema de hoy es bastante específico y vamos con él. Un pequeño recordatorio para poner en perspectiva de quién estamos hablando con este fabricante. Alibaba Cloud es el mayor proveedor de infraestructura en Asia y que en España se distribuye en exclusividad a través de GTI. Una única cuenta permite acceder a todos los servicios contratados. Tiene precios competitivos, por supuesto. Un factor bastante diferencial es el desarrollo más avanzado que otros proveedores de soluciones verticales, basadas en inteligencia artificial y, lo que es más importante, ya entrenadas. Como sabéis, en inteligencia artificial, en machine learning, más que programar, se entrena a los sistemas que, pues, con modelos estadísticos complejos van aprendiendo la tarea encomendada hasta que la hacen con precisión y con un nivel de acierto suficiente para el desempeño que se requiere. El tener un modelo ya entrenado es una gran ventaja frente al resto. Alibaba puede hacerlo porque tiene mucho más, por su relación y su implantación en China y en otros países de Asia, tiene una base implantada y en pruebas más avanzada seguramente que en Europa y Estados Unidos en cuanto a despliegue y a repercusión a nivel estatal y a nivel de número de usuarios, con lo cual sus modelos vienen ya entrenados y esto es un ahorro en costes y una tranquilidad para los consumidores considerable. Y por supuesto es la mejor entrada para clientes que quieran trabajar en China. Como sabéis, la gran muralla digital existe a nivel de burocracia, a nivel de idioma, de cultura, de latencias, en fin, hay muchísimas barreras para distribuir contenido con normalidad y a la altura de las expectativas de los clientes dentro de todo el entorno asiático y de China en particular, que es un mercado por sí solo enorme. Si tenemos en cuenta que la globalización es un camino de ida y vuelta, no solo compramos en China, sino que podemos vender. Si vuestros clientes están considerando abrir su negocio a aquellas latitudes, desde luego Alibaba Cloud tiene la mejor oferta. La mejor oferta tanto equivale a tener no solo recursos técnicos de primer nivel y absolutamente contrastados, sino una pasarela para sortear la burocracia y para establecer con la mayor rapidez posible todo lo necesario para el desempeño de un negocio en aquella zona geográfica. La agenda de lo que vamos a ver ya específico de SLB, incluyendo lo que son las siglas, va a tener este aspecto, esta estructura. Primero unos cuantos conceptos, después la arquitectura de la distribución o el balanceo de carga, tal como la concibe Alibaba Cloud, los componentes principales, alguna configuración adicional y pues un laboratorio y un recordatorio de cómo se trabaja con Alibaba Cloud desde o a través de GTI. A nivel de conceptos, pues bueno, el objeto de
Un servicio como el que vamos a describir surge de una situación que es las características específicas de Internet y de desplegar servicios en la nube. El número de usuarios que tiene una aplicación interna tradicional es, por supuesto, conocido y controlado, son mis empleados y mis delegaciones. El número de usuarios en potencia de una aplicación que yo publico en Internet es desconocido. No está realmente bajo mi mano saber cuántos se van a conectar ni en qué momento. Entonces, la estructura necesaria de backend para atender una demanda absolutamente variable e imprevisible es compleja, es un problema técnico complejo que hay que resolver. Una solución tradicional ha consistido en desplegar, lo primero, diseñar mis aplicaciones de forma que sean escalables, ese requisito sigue existiendo, y lo segundo, desplegar tanto hardware como yo crea que va a ser necesario, y idealmente pues de una forma automatizada. Es decir, tengo mucha demanda, pongo muchos recursos a satisfacer esa demanda. Si decae mi demanda, también el consumo de esos recursos debería decrecer lo más automáticamente posible. Entonces, el elemento que permite una distribución de la carga, es decir, que los usuarios a través de una dirección IP o de un dominio sean atendidos por un conjunto de máquinas variable, por un pool de servidores, en este caso, como veis en el gráfico, instancias ECS. Lo que son las siglas ECS lo hemos comentado en otros webinars, es básicamente la máquina virtual, la unidad de computación dentro de Alibaba Cloud es una instancia ECS. Entonces, cuando yo tengo varias instancias que pueden responder a las peticiones de mi clientela, el servidor, el elemento que hace esa distribución, ese reparto de cargas, según los criterios que yo determine, se llama Server Load Balancer. Las siglas son SLB, las que estamos manejando desde el principio. Entonces, un poco la definición formal, SLB, Server Load Balancer, es un servicio de control de distribución del tráfico, que por supuesto se puede configurar mediante reglas. ¿Qué ventajas me ofrece? ¿Para qué necesito yo un elemento de estas características en mi arquitectura, en mi infraestructura de nube? Lo que me permite es una alta disponibilidad. Con la configuración DNS adecuada puedo subir el número de nueves de disponibilidad, de no interrupción, ante cualquier evento, porque yo puedo distribuir también geográficamente mi conjunto de servidores que atienden. La escalabilidad también aumenta porque yo puedo aumentar, lo que decíamos antes, si hay un pico de demanda, puedo aumentar el conjunto o el número de recursos dedicados a atender esa demanda de una forma transparente para los usuarios. El bajo coste, porque realmente este es un elemento de software, es un elemento preconfigurado que está disponible en mi panel de control y que es muchísimo más barato que el equivalente que es digamos el modo tradicional de conseguir esta función, que es adquirir, instalar y configurar un aparato, un dispositivo de hardware que además tengo que dimensionar para la carga máxima. En lugar de, digamos que vaya creciendo bajo demanda, es como siempre la flexibilidad del software es justamente esa. Y la seguridad, porque además del balanceo de carga, o por delante del balanceador de carga o del distribuidor, como veremos en un momento, existen capas de seguridad que me proporciona Alibaba Cloud y que hacen que el conjunto sea más estable y más seguro que lo que podría yo conseguir instalando simplemente un balanceador de carga tradicional. Hay que repasar unos cuantos conceptos para entender cómo se manejan y cómo se configuran y se instalan los balanceadores. Uno de ellos muy básico con Alibaba Cloud, que ya hemos explicado en otros webinars de esta serie, es el de región. Una región dentro del contexto de Alibaba Cloud es el lugar, o para ser más específicos, la ciudad donde residen las instancias creadas. ¿Cómo elijo mi región? Pues el menú de regiones que existen. En febrero de 2019, la última vez que miré, pues había 19, pero este es una lista que va creciendo. Permiten optimizar la latencia, es decir, permiten que yo coloque mi contenido cerca
de los usuarios que lo van a consumir. Evidentemente la experiencia será mejor cuanto menor sea esa latencia. Permite reducir los costes porque los costes de infraestructura varían entre las distintas regiones de Alibaba Cloud y en función del tamaño, de la demanda y de una serie de factores es como, bueno, cómo funcionan las empresas y los proveedores. El coste no es homogéneo en todo el mundo, entonces hay que jugar un poco o investigar a ver cuando voy a desplegar mi aplicación cuál es la zona más ventajosa, buscando un equilibrio entre el coste y la latencia que me va a suponer colocar mi contenido en una región determinada. Y por fin, y muchas veces de manera determinante o decisiva, el cumplir con la regulación. Si el contenido que yo voy a cumplir debe cumplir con una regulación que implica restricciones geográficas, pues evidentemente eso limita mis alternativas a la hora de elegir regiones. Si yo tengo que colocar mi contenido dentro de la Comunidad Económica Europea, pues tengo las regiones de Europa para jugar, que en este momento, como sabéis, para Alibaba Cloud están en Reino Unido y en Frankfurt. Relacionado con el concepto de región está el concepto de zona. Una zona equivale a un data center, vamos a decirlo así. Entonces es un lugar que tiene alimentación y conectividad y almacenamiento autónomos. Entonces básicamente eso se llama data center y en cada región hay entre 1 y 3 zonas. Es decir, en cada ciudad hay entre 1 y 3 centros de datos de Alibaba donde yo puedo desplegar mi contenido, mi infraestructura. Ubicar los recursos en varias zonas me permite alta disponibilidad. Y ubicar recursos en la misma zona conlleva una baja latencia, porque los recursos están muy cercanos. Es decir, lo que yo coloco, los servidores que yo coloco en el mismo centro de datos, evidentemente van a tener una conectividad garantizada muy buena, muy alta y un tráfico muy directo. Los que coloco en zonas distintas pero de la misma región, es decir, en data centers distintos de la misma ciudad, tienen la ventaja de que de forma automática están conectados por Alibaba Cloud con una red privada de alto rendimiento. Entonces, básicamente yo puedo distribuir la carga y evitar muy sencillamente pues que si un data center entero tuviera algún problema, cosa que es muy difícil que suceda, pero no imposible, aún así, aunque cayera todo el data center pese a todas sus medidas de seguridad y redundancias, puedo tener mi contenido en otro data center de la misma región y sería esta interrupción transparente para mis usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, zonas y regiones. ECS, que ya lo he contado un poco antes, las siglas son Elastic Compute Service y es el servicio en computación flexible y de fácil despliegue, es decir, la unidad básica de despliegue de infraestructura que es la máquina virtual. Soporta de forma nativa es decir, eligiendo simplemente en un menú desplegable cuando creo esas instancias desde mi panel de control. Tengo varias distribuciones de Linux y varias versiones de Windows. Puede, si se hace bien, el puede aquí es porque evidentemente hace falta hacerlo de forma adecuada y levantar los recursos que sean necesarios para cada proyecto. Entonces, cuando se hace bien, esta forma de trabajo puede reducir el coste de IT y, desde luego, siempre agiliza los tiempos de disponibilidad. Levantar y configurar infraestructura virtual a través de mi panel de control es infinitamente más rápido que adquirir el hardware, instalarlo, configurarlo, mantenerlo y todo lo que conlleva pues el hardware tradicional on-site del cliente. Entonces, el objetivo de todo esto es centrarse en los servicios, en la innovación y las tareas que son imprescindibles pero que no aportan valor, delegarlas en un proveedor especializado, en este caso Alibaba Cloud. Más que repaso, una mención de lo que es el modelo OSI, que simplemente es un artefacto, una construcción teórica que se utiliza mucho para explicar los conceptos de red, aunque realmente como tal no está muy implementado. La implementación real que todos conocemos es TCP/IP,
que no es la misma que las capas OSI, pero el modelo OSI es más completo a nivel teórico y por eso se utiliza para explicar a qué niveles se trabaja. Entonces, desde el nivel más bajo, que es lo más cercano al hardware, hasta el nivel más alto, se distribuye la complejidad o se separa, se segmenta la complejidad que conlleva una comunicación por vías y por cambios de medios y con errores y con todo lo que eso conlleva, y con encriptación, con las distintas funciones que conlleva la comunicación a alta velocidad y fiable como la conocemos hoy en día. Se distribuye en capas para que no haya que tener toda esa complejidad a cuestas para cada nuevo desarrollo. Entonces cada capa es independiente de las de abajo en el sentido de que consume los recursos que le da la capa inferior sin preocuparse de la implementación, de cómo se consigue esa comunicación. Entonces las capas superiores se desentienden del hardware y por eso como programador yo me preocupo del protocolo de comunicación, pero no, por ejemplo, de si estoy haciendo esa comunicación a través de un cable de cobre, a través de fibra, a través de wifi, todo eso a través de una WAN del tipo que sea, con routers de por medio, todo eso me da igual. Entonces, este recurso de ingeniería que se aplica en muchos modelos de capas, lo traigo aquí a colación junto con el enlace de la Wikipedia porque el servicio SLB trabaja en dos capas, la capa 4 y la capa 7, como vamos a ver a continuación. Entonces las capas se enumeran de abajo a arriba en el modelo OSI y la capa 4, como veis, corresponde a los segmentos, es el nivel de transporte, y la capa 7, que es la capa superior, es la de nivel de aplicación. Entonces enseguida vamos a ver qué implicaciones tiene esto. En la capa 4 hablamos del nivel de transporte y se soporta el protocolo TCP y UDP. Es decir, sin saber lo que yo comunico a ese nivel, yo lo que veo son los paquetes con sus cabeceras, es decir, el enrutamiento es lo que me permite esta capa, el transporte, pero no conozco lo que hay en la parte de payload, lo que hay en la interpretación de lo que hay en cada paquete a este nivel no se conoce. Eso se trata en niveles superiores. Entonces yo puedo hacer cierta distribución de carga en base a capa 4 y una distribución más avanzada, incluso por funciones y demás que veremos, cuando tengo en cuenta más niveles del protocolo, cuando ya trabajo en la capa de aplicación que le aporta, digamos, semántica a el contenido de los paquetes que se están transportando. Como curiosidad, y bueno, os pongo los enlaces también, os enviaremos la presentación y también enlaces a esta sesión grabada. El transporte a nivel de capa 4 utiliza esa tecnología que veis ahí, perdón, Linux Virtual Server, con Keep Alive. Esto, bueno, son detalles técnicos, pero es un proyecto de código abierto de Linux, es un router específicamente diseñado para redirigir tráfico según reglas. Y en la capa 7 se utiliza T-Engine, que es un desarrollo propio de Alibaba Cloud, basado en Nginx, que es un reverse proxy, es un servidor web y es muchas cosas. Es un producto bastante conocido, seguramente os suene. Y lo que ha hecho Alibaba es modificarlo un poco para integrarlo dentro de esta funcionalidad de lo que se conoce como SLB, como Server Load Balancer. La arquitectura a nivel de capa 4, como decía, soporta TCP y UDP. Vincula conexiones entrantes de cliente con cada servidor. Esa es su tarea principal, redirigir el tráfico y las peticiones según varias alternativas que vamos a ver después, entre distintas instancias de ECS, entre distintas máquinas virtuales que van a atender esa petición, y no modifica las cabeceras. Es decir, los servidores van a recibir los paquetes y las peticiones con toda la información, tal como si hubiera una conexión directa entre el cliente que hace la solicitud y el servidor que atiende o que responde a esa solicitud. A nivel de capa 7, que es el de aplicación, perdón, se soportan los dos protocolos clásicos, HTTP y HTTPS, es lo que utilizan los navegadores, con o sin cifrado. Y las conexiones en este caso, trabajar a un nivel más alto requiere examinar mucho más a fondo la información, es un trabajo más intensivo a nivel de recursos consumidos. Entonces las conexiones finalizan en el balanceador y se distribuyen a los servidores. En este caso no son transparentes y sí que se pueden modificar las cabeceras, pero se conserva toda la información. Es decir, a través de
de toda la, por supuesto hay documentación técnica detallada de lo que llega y no llega. Aquí simplemente os pongo una mención de una cabecera que es necesaria muchísimas veces, que es la dirección IP del cliente, la dirección IP de origen. Entonces en la cabecera X forwarded for, es decir, en un sitio determinado, da igual cómo se llame, tenéis por supuesto acceso a algo tan básico y tan necesario para muchas funciones como la dirección IP de origen. Aunque no sea una comunicación directa, porque como os decía en el primer punto, la comunicación para este nivel de inspección se interrumpe en el balanceador de carga y se establece una nueva conexión según el criterio establecido con el servidor correspondiente, el que el balanceador decide que es el más adecuado para atender esta petición concreta. Componentes. Los mínimos componentes para utilizar un distribuidor o balanceo de carga son los que veis aquí. Primero, por supuesto, una instancia de SLB. Eso es algo que hay que desplegar. Se va a convertir en una máquina virtual de propósito específico, es decir, especializada, dedicada a esta función. Y la tendréis que desplegar y provisionar en vuestra infraestructura. Al menos tiene que tener un oyente. Ahora veremos qué es ese oyente, y al menos tiene que tener 2 instancias ECS configuradas, es decir, tiene que haber al menos 2, tiene que haber más de un servidor, al menos 2, escuchando, si no, no se puede hacer distribución de carga, porque todo iría al mismo. Sería, en caso de tener una sola instancia atendiendo, un balanceador de carga es un elemento redundante. Entonces, la instancia SLB es el servicio de distribución de carga, recibe y distribuye el tráfico. Un oyente, ¿qué es un oyente? Lo que veis ahí a la derecha en el dibujo, con la palabra en inglés, listener, que es lo que veréis en la documentación. Un oyente comprueba las peticiones del cliente y redirige esas peticiones a los clientes de backend. ¿Vale? Es decir, de cara afuera es el puerto que escucha, es donde yo tengo mi servicio y gracias a lo cual puedo establecer una comunicación con los servidores de backend. Y de cara al interior es también el componente que comprueba la salud de los servidores que están escuchando y atendiendo peticiones. Las dos funciones son igual de importantes porque lógicamente si yo distribuyo la carga lo que no quiero es enviar peticiones a un servidor que no pueda atenderlas porque esté sobrecargado o porque se haya caído o porque esté apagado o por cualquier otro motivo, porque no tenga conectividad. Entonces constantemente los listeners, los oyentes, están comprobando que los servidores están bien para seguir o no remitiéndoles peticiones de las que reciban desde Internet. Y por fin los servidores de backend, el tercer elemento, como ya hemos comentado, son instancias de ECS que constituyen mi aplicación en realidad. Es el elemento que proporciona el servicio finalmente. Todo lo anterior es un entramado, un andamiaje, digamos, de enrutamiento, pero al final tiene que haber un servidor que responda a la petición, que implemente el servicio que yo estoy dando a mis clientes. En cuanto a formas de pago, en este momento Alibaba Cloud solo admite el modo Pay as you go. Sabéis que hay Pay as you go y hay suscripción. Las ventajas de cada uno, pues un poco son Pay as you go, se paga bajo demanda, no hace falta un gran desembolso inicial, solo pago lo que consumo. Y bueno, pues en principio ese es un modelo muy fácil de entender. El modelo de suscripción tiene el requisito de un compromiso, de una permanencia, y a cambio de eso el coste es inferior al pago por uso. ¿Vale? Entonces son las dos modalidades que existen en la mayor parte de los servicios de infraestructura de Alibaba Cloud, pero en el caso de SLB solo existe Pay as you go, por lo menos de momento. Y una cosa muy importante que está aquí como segundo punto, lo que yo pago como usuario de Alibaba Cloud es solamente el balanceo de carga exterior, digamos, la posibilidad de equilibrar, de distribuir las peticiones externas. Externa significa desde Internet, desde cualquier punto de Internet, a mi infraestructura, eso es lo que yo pago. Pero si yo quiero organizar mi aplicación por capas, hacer un tiering del tipo que sea, o hacer elementos redundantes o varias conexiones a base de datos, en fin, si yo quiero organizar mi infraestructura interna dentro de mi entorno de Alibaba Cloud con balanceadores de carga, con SLBs, lo puedo hacer y este servicio es gratuito. ¿Vale? Entonces esto es interesante porque me permite conseguir configuraciones bastante complejas sin coste adicional.
¿vale? Entonces es importante que sepáis que los balanceadores de carga para uso interno, para organizar mis propios recursos y conectarlos de una forma inteligente, digamos, y distribuir la carga y darles redundancia, no van a tener un coste adicional. Esto es básicamente lo que acabo de decir. Los SLBs que veis abajo de red privada no tienen coste y me permiten distribuir y segmentar mi infraestructura de Alibaba Cloud. En cuanto a los oyentes definen, como os decía antes, el protocolo y el puerto por el que se reciben conexiones entrantes. Son la puerta de entrada a los servicios que yo organizo con mi balanceador de carga. Cada instancia necesita por lo menos un oyente, si no es inaccesible. Y a nivel de oyente yo defino varias cosas. Defino reglas de enrutamiento. Es decir, con qué política, que vamos a ver después las que hay disponibles, con qué política cuando me van llegando peticiones yo voy a repartir esas peticiones entre los recursos que tenga disponibles en backend. ¿Con qué criterio? Lo segundo es la permanencia de sesión. Yo puedo definir a nivel de oyente que se conserve la sesión, es decir, que una vez que un cliente se ha conectado con un servidor de los disponibles en mi backend, las futuras peticiones se redirijan siempre al mismo servidor para mantener la sesión, o si mi aplicación no necesita eso, pues se hace un balanceo más uniforme, más homogéneo. Las comprobaciones de salud, como os he dicho, la segunda función igual de importante de los oyentes es comprobar que los servidores de backend que yo he asociado a una instancia de balanceador de carga están todas disponibles, porque si no, si alguna de ellas tiene algún problema, ya no se le distribuyen peticiones, aparte de generar una alarma y un aviso, lo que yo configure, sobre todo de cara al cliente y de cara a la percepción de mi aplicación. Lo importante es que ya no se van a enviar peticiones, puesto que mi comprobación de salud me está diciendo que hay algún problema con alguno de las instancias ECS que yo tengo disponibles. Y por fin el ancho de banda máximo. Todo lo anterior se define a nivel de oyente y el ancho de banda máximo lo puedo definir a nivel de oyente o bien de instancia. El ancho de banda máximo me permite, dentro de todo el que yo dispongo, el que yo tengo contratado o pagado, puedo poner bandas para que no se supere cierto tráfico para ciertos servicios, o bien puedo no hacer nada y entonces el ancho de banda disponible se reparte bajo demanda, que es el comportamiento normal. Pero bueno, que es importante que sepáis que yo puedo limitar el ancho de banda consumido por mis servicios a través de este servicio de balanceador de carga. Las reglas de redirección, es decir, con qué criterio voy a repartir yo esas peticiones, pues tenemos las alternativas que veis aquí. Round Robin, que es la que está por defecto. En ese caso, pues las peticiones se reparten secuencialmente. Primera petición, servidor A; segunda petición, servidor B; tercera petición, servidor A otra vez, si solo tengo dos. Es decir, se va dando vueltas y cada petición, pues como un contador, se va asignando en secuencia a todos los servidores que yo tenga disponibles. Weighted Round Robin es una variante de la anterior en la que yo además asigno pesos. Cuanto mayor sea el peso que yo asigno a una instancia ECS, más peticiones va a recibir. Esto tiene sentido hacerlo cuando, por el motivo que sea, mis instancias ECS no son iguales. Si yo tengo un servidor que es más potente que otros, tiene sentido asignarle más peso para que ese servidor atienda a más peticiones, puesto que puede hacerlo sin degradación del rendimiento. La tercera opción es la más completa, la que permite una política más detallada o más exhaustiva, y lo que tiene en cuenta, además de el turno de round robin y del peso que yo haya asignado, es el número de conexiones. Entonces procura, adicionalmente, es un problema de restricciones, procura no enviar o repartir las peticiones en función también de el número de conexiones que estén activas. ¿Vale? Y bueno, pues como os digo, es el más completo y el que bien configurado me permite controlar más parámetros de forma que la experiencia de mis usuarios sea la mejor posible para cada configuración de hardware que yo tenga contratada atendiendo peticiones en el backend. Los límites que hay que conocer también para dimensionar los proyectos en Alibaba Cloud.
se pueden tener hasta 50 oyentes en cada instancia SLB. Eso es mucho, porque cada oyente, cada puerta que abrís en potencia es un servicio distinto. Entonces podéis tener, y esto también es importante a nivel de ahorro de costes, con una sola instancia SLB podéis tener hasta 50 servicios independientes con su propia política y con sus propios servidores de backend, atendiendo a esos servicios. Los servidores de backend, como ya hemos contado, es el conjunto de máquinas virtuales que van a atender realmente las peticiones, se van a redirigir a ellos según las reglas configuradas y, bueno, pues corolario del anterior, de que se puedan tener muchos oyentes en la misma instancia de SLB, puedo tener grupos de instancias de ECS asociadas a cada uno de estos listeners, a cada uno de estos oyentes. ¿Vale? Entonces puedo hacer distintas distribuciones de carga con distintas políticas y para distintas aplicaciones utilizando muy pocos componentes. Los límites de los servidores de backend, más que límites, en este caso se refiere a las ubicaciones, a las restricciones geográficas. SLB, el servicio de distribución de carga, no soporta despliegues entre regiones, es decir, en ciudades distintas. ¿Vale? Las instancias ECS que se asocien a un servicio, a un oyente concreto, deben estar en la misma región, en la misma ciudad. Lo que sí pueden estar es en zonas distintas, es decir, puedo tener mis instancias ECS en varios data centers de la misma ciudad, pero no puedo tenerlo en ciudades distintas por temas de latencia y de sincronización, por temas de consistencia, básicamente. No puedo tenerlos sin ayuda del DNS. Veremos que más adelante que hay una posibilidad de sí implementar una distribución de carga multiregión. SLB no limita el sistema operativo, como veis ahí. Puedo tener instancias de CS con Windows, con Linux o con cualquiera de los sistemas operativos soportados, siempre que la aplicación sea la misma y que el uso de puertos y de almacenamiento, que el comportamiento sea consistente. Eso por mi propio beneficio, porque el balanceador de carga va a enviar peticiones indistintamente a uno u otro. Indistintamente no, según la política que yo decida, pero lo normal es tener conjuntos de instancias de CS homogéneos. Dicho esto, no es una limitación de SLB y si por el motivo que sea tenéis distintas plataformas para el mismo servicio, por supuesto SLB las soporta esta configuración. Los grupos de servidores, bueno, esto es, si conocéis la tecnología de Amazon, sabéis que hay algo llamado Elastic IP. Y aquí, pues, bueno, los conceptos son bastante similares. Mediante una dirección IP virtual, que es a la que se asocia el DNS, digamos la que yo publico, esa dirección IP se redirige o puede alimentar un pool de servidores. Entonces hay dos tipos de grupos de servidor. Yo puedo, además de distribuir la carga, añadir disponibilidad, que es para lo que sirve todo este segundo nivel de abstracción del que estoy hablando aquí. Si tengo un grupo master-slave, que es la primera opción, lo que sucede es que básicamente el maestro atiende todas las peticiones, pero cuando la instancia maestro no está disponible, por lo que sea, por conectividad o por cualquier otro motivo, la instancia esclavo entra en acción. Sería el comportamiento clásico de un clúster. Cuando tengo un grupo de VServer, que es la segunda opción, en este caso se me permite la mayor flexibilidad en el sentido de redirigir peticiones diferentes a grupos de servidores diferentes. ¿Vale? Puedo tener reglas de nombre, reglas de dominio, reglas de tipo de servicio. Entonces, bueno, el grupo de instancias de VServer es lo que se utiliza cuando yo estoy haciendo una distinción de tráfico en la capa más alta, en la capa de aplicación. Según el tipo de aplicación, como os decía, puedo redirigir mis peticiones a un grupo u a otro. ¿Vale? Las comprobaciones de salud, ya sabéis que es una tarea de los oyentes y hay oyentes de capa 7 que atienden al protocolo HTTP y HTTPS y están comprobando que los
las instancias de backend a las que yo redirijo ese tráfico realmente están disponibles y están escuchando, que son capaces de responder a esas peticiones. Y hay oyentes de capa 4 que hacen, bueno, pues las comprobaciones correspondientes, pero a un nivel más bajo. Sería, pues, comprobar si está disponible el servicio web frente a hacer un ping. Más o menos simplificando, lo podemos ver un poco así. Y hay comprobaciones de los dos tipos que yo puedo configurar y definir, y es importante que yo haga esta configuración correctamente para evitar lo que os decía antes, que yo instale y configure y pague un servicio de distribución de carga, y si no configuro bien esto, pues en el momento en que haya algún problema en alguna de las instancias de backend, los clientes a los que les toque ese servidor pues van a pensar que el servicio no está disponible, a pesar de que sí lo está en otras instancias. Es una parte importante de la configuración de este servicio y por eso hago un poquito de hincapié. Lo que os decía antes, existe la posibilidad de configurar tolerancia a fallos multizona, digamos de una forma sencilla. Eso viene dado porque, como os decía, multizona significa varios data centers de la misma región. Si yo pongo instancias a atender esas peticiones en distintos data centers y uno de ellos fallara, automáticamente se cambia de zona en un intervalo rápido, como veis ahí, de unos menos de 30 segundos. Y cuando la zona primaria se recupera, se vuelve a redirigir el tráfico a la zona primaria. ¿Vale? Esto sucede en todos los casos, siempre que yo tenga la precaución de ubicar instancias de ECS para mi servicio en varias zonas, es decir, en varios data centers de la misma región. Si lo que necesito es, o lo que quiero implementar es una redundancia multiregión, es decir, considerar que varios data centers de la misma ciudad van a no estar disponibles, que bueno, salvo en un caso de hecatombe nuclear, no se me ocurre mucho el caso de necesidad de esto. Pero si yo quiero esta tolerancia a fallos multiregión, apoyado por el DNS, por el servicio de resolución de dominios, porque sabéis que puedo poner un round robin a nivel de DNS, para el mismo dominio puedo poner varias IPs, y entonces estas IPs virtuales yo las puedo ubicar ahora sí en distintas regiones. Entonces sería el DNS el que se encargaría de hacer esta distribución a alto nivel, que es la que me salva en el caso de que una región entera, hay una catástrofe de grandes dimensiones y una región entera deje de estar disponible. El escalado automático, el servicio concreto que proporciona esta funcionalidad se llama autoscaling dentro de Alibaba Cloud y se integra bien con SLB. Entonces lo que yo puedo conseguir combinando estos dos servicios es el despliegue automático de instancias, es decir, que se ajuste mi consumo a mi demanda de una forma automatizada y sencilla, porque conseguir esto manualmente es muy trabajoso y complejo. Entonces lo que consigo con esto es que se desplieguen el balanceador de carga como tal, evidentemente tiene información del tráfico y de la demanda que estoy teniendo, y en combinación con el servicio de autoescalado puede desplegar nuevas instancias cuando vea que el número de demandas supera ciertos umbrales. Y a la inversa, cuando el número de peticiones cae por debajo de cierto umbral, que puede ser el mismo u otro que yo defina, se dan de baja instancias para contener el coste, para no consumir innecesariamente recursos de nube que, como sabemos, se pagan bajo demanda. Así que bueno, pues tened en cuenta que podéis tener estas dos cosas y hablamos de un resultado avanzado con una configuración sencilla, porque todo está preparado para hablar entre sí. Digamos que hablamos de hacer una configuración con desplegables y no de tener una mente de arquitecto experimentado. Todo esto está bastante preparado para conseguir un resultado suficientemente bueno con bastante poco esfuerzo. A nivel de seguridad, también esto es una característica distintiva de Alibaba Cloud. Ellos tienen una política de seguridad bastante fuerte porque, como sabéis, bueno, Alibaba Cloud, toda la infraestructura de la que estamos viendo una pequeña parte en esta sesión, se utiliza como soporte de AliExpress y de todo lo que eso conlleva a la escala que se trabaja. Entonces hay muchos ataques, estos servicios que mueven mucho dinero también son un objetivo para todo tipo de atacantes. Así que una ventaja que tiene desplegar infraestructura en Alibaba Cloud frente a otros proveedores es, por ejemplo, esta que vemos aquí. Hay una protección automática para todos los servicios publicados en Alibaba Cloud frente a
ataques DDoS. DDoS, en inglés Distributed Denial of Service, significa que en ciertos casos se pueden, bueno, lo que sucede es que se organizan ataques, se despliega un conjunto de máquinas que puede ser enorme, que todas hacen peticiones a un servicio concreto. Entonces hay tal número de peticiones, que son bots por supuesto, son programas, tal número de peticiones por segundo que el servidor no puede dar, no puede satisfacer todas esas peticiones y básicamente se bloquea el servicio. Se cae. Entonces existe dos niveles, digamos, de protección incluidos con Alibaba Cloud, y después, si se quiere más nivel de detalle, ya se puede contratar un servicio de DDoS más configurable o más avanzado. Pero con el servicio básico tenéis algo que otros proveedores no os dan. Primero, el tráfico externo se filtra antes de llegar a las instancias SLB, es decir, constantemente se están buscando patrones de ataque, patrones sospechosos, es el equivalente a la base de datos de un antivirus. Cualquier patrón de consulta irregular o que se parezca a un ataque, pues se marca como sospechoso, e incluso si hay un porcentaje de coincidencia lo suficientemente alto con ataques conocidos, automáticamente se bloquea sin que vosotros tengáis que hacer nada. Y bueno, los diversos tipos de ataque cubiertos por este servicio los veis ahí, todos los que terminan en flood, que es inundación, o sea, excesivo número de peticiones de sincronización, de UDP, de ACK, de ICMP. Estos son protocolos básicos de Internet, y es una de las puertas de entrada de los atacantes. Pues todo eso lo tenéis cubierto. Y lo que os decía, hay un segundo nivel, hay dos umbrales, el umbral de limpieza y el umbral que se llama black hole, agujero negro. Estos umbrales dependen o son proporcionales al ancho de banda que tengáis contratado. El umbral de limpieza, en inglés, os pongo las palabras en inglés por si queréis buscar más información, porque la documentación más actualizada es pública de todos los manuales y los servicios de Alibaba Cloud, pero suele estar en inglés. Entonces, lo que tenéis que ver, si queréis informaros más de este servicio, tenéis que buscar las palabras que os pongo en cursiva y en negrita. El umbral de limpieza, flow cleaning, actúa cuando el tráfico de entrada supera el umbral definido como umbral de limpieza. Y en ese momento pues se empieza a inspeccionar. Es decir, si determináis que vuestro tráfico está siendo excesivo porque conocéis ya vuestra aplicación y más o menos el conjunto de vuestros clientes, podéis poner este primer umbral para filtrar tráfico sospechoso. Y cuando ya tenéis conciencia, un segundo umbral, que evidentemente es mayor, más alto que el anterior, el umbral de agujero negro, lo que hace es proteger vuestra infraestructura. Entonces lo que hace es bloquear el tráfico, y además genera un log detallado. Es decir, no es solo un bloqueo, que sería como dar un éxito a un ataque de negación de servicios, sino que además se permite una auditoría para determinar de dónde han venido. Podéis crear una lista negra para evitar ese tráfico. En fin, podéis reaccionar haciendo diversas cosas, pero el modo agujero negro lo que hace es bloquear el tráfico para que no, en medio del bloqueo, que no haya puertas abiertas y que no se pueda producir una intrusión en vuestros datos o un ataque de otro tipo más avanzado. Entonces, resumen de lo que es SLB: plataforma gestionada y escalable que está en alta disponibilidad para la distribución de carga. En ruta basado en contenido, y permite que un distribuidor, una sola instancia de SLB distribuya el contenido a distintas aplicaciones. Como sabéis, esto es una consecuencia de que pueda trabajar en capa 7 y no solo en capa 4. Una sola instancia de SLB puede atender y dar servicio a muchas aplicaciones, tantas como listeners, como recordaréis, o sea, hasta 50 en este momento, aplicaciones distintas con políticas diferentes y con instancias de ECS diferentes, ¿vale? Lo cual supone un ahorro de coste considerable. Y bueno, pues esto, recordando que las instancias de SLB privadas son gratuitas, permite que yo implemente una arquitectura de microservicios y que distribuya mis flujos internos sin coste adicional. En cuanto a laboratorios, os remito a esta URL. LabX no es un sitio web
genérico de cursos y de formación online. En /Alibaba están todos los cursos relacionados con distintas tecnologías de Alibaba Cloud. Os he puesto los nombres de 2 cursos relacionados con SLB y están muy bien. Lo que tienen estos cursos es, hablando así pronto y mal, un guía burros, es decir, un laboratorio paso a paso de todo lo que hay que hacer, simplemente explicados cuál es el objetivo del laboratorio y paso a paso cómo se hace, y además acceso a infraestructura real de Alibaba Cloud para llevar a cabo ese laboratorio. Entonces, normalmente se tienen en 2 monitores, en uno tenéis el manual, en el otro tenéis el panel de control de Alibaba y vais haciendo lo que os dice el manual y comprobáis que funciona. Puesto que se utiliza infraestructura real de Alibaba Cloud, estos laboratorios tienen coste, pero es un coste ínfimo. O sea, hablamos de un laboratorio de estos cuesta $4. Es algo que desde luego se amortiza. Tenéis información de primera mano actualizada y tenéis un laboratorio real. ¿Vale? Entonces os lo recomiendo mucho. Vamos a ver, la otra opción es que, por supuesto, si ya tenéis una cuenta de Alibaba Cloud y tenéis créditos, que los uséis o que utilicéis los créditos de cortesía que os damos cuando empezáis a trabajar con Alibaba Cloud, etcétera. Pero en ese caso no vais a tener acceso al paso a paso de los laboratorios. Entonces esto, hablando de 4 euros por laboratorio, pues entiendo que es lo real, lo recomendable, digamos. Y ya acabo, ¿cómo se trabaja con Alibaba Cloud desde GTI? Este es el esquema, que no puede ser más sencillo. El partner interesado hace una solicitud o a su comercial habitual de GTI o nos escribe a alibabacloud@gti.es, recibe una invitación que le da acceso a la plataforma y, digamos, con sus credenciales ya tiene acceso a provisionar sus servicios, a hacer una prueba, tendrá unos créditos iniciales para ensayar o probar de forma gratuita y después, a mes vencido, los consumos que haya hecho más allá de los créditos iniciales de cortesía, pues se le facturan al precio que viene establecido y que está asociado a cada uno de los servicios. No se puede contratar un servicio ni levantar infraestructura sin saber cuánto te va a costar. Las pantallas de configuración son muy claras. Si existe una calculadora, etcétera, hay una serie de recursos que ya os hemos ido presentando en esta serie de webinars y que están disponibles para hacer una estimación muy aproximada de los costes de todo esto. Dentro de GTI, pues unos cuantos correos de las personas que estamos directamente asociadas a este fabricante y nada más. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y esperamos que empecéis a trabajar pronto con Alibaba Cloud.